Vamos a ver el capítulo 4 de la primera carta que escribió Pablo a Timoteo. ¿Ya estamos ahí? Amén. Vamos a leer. Vamos a leer y a poner este tiempo en manos de Dios. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues siempre tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Dios, Padre bueno y eterno, gracias Señor por mostrarnos nuevamente tu misericordia, teniéndonos aquí reunidos. Te pedimos Señor por aquellos que hoy no pudieron asistir, que no pudieron llegar, Señor, que se encuentren bien y guardados en ti, Padre, sobre todo el corazón. Guíanos Señor a través de este estudio, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hay algo, muchas cosas que Dios me ha estado poniendo en la cabeza estos días debido a esta carta. Y es que yo estoy seguro que muchas personas, no solamente en esta iglesia, sino cualquier iglesia, eh, cuando empiezan a escuchar el tema principal que es el combatir la mala enseñanza o el error doctrinal, dicen, pues ¿y eso para mí qué? ¿No? Porque, y sobre todo cuando venimos de otras iglesias, porque traemos bien arraigada la enseñanza de las otras iglesias. Y se nos hace complicado quitarnos el, eh, a- cosas que aprendimos, que oye, aunque nos ha mostrado la Biblia una y otra vez, no yo, recuerda, yo te leo la Biblia y te la explico para que la entendas un poquito mejor. La Biblia se nos hace difícil quitarlas porque me las enseñaron allá. Y yo quería mucho a mi pastor o mi pastora. Imagínate, desde ahí vamos en el error, ¿no? En que no hay pastoras en la Biblia. Y es un tema de debate fuerte, pero el debate lo aclara la Biblia, ¿sí? Entonces, y no lo quitamos y no nos damos cuenta que entonces estamos entendiendo, viviendo o actuando de manera equivocada en cuanto a lo que conocemos. Y Pablo, bueno, Dios habló a través de Pablo tanto que es el que más escribió en la Biblia, en el Nuevo Testamento, casi todas las cartas son de él, para corregir los errores en las iglesias en cuanto a la forma de vivir la fe, en cuanto a lo que te hayan enseñado o no te hayan enseñado. Y eso, yo digo, pero ¿cómo le digo que es importante la doctrina? Bueno, a veces no sabemos ni qué es doctrina, ¿sí? ¿Qué es doctrina? ¿Sí?
es la enseñanza de, de diferentes cosas, ¿no? Pero en este caso, la doctrina bíblica es la que viene, es la enseñanza que viene directamente en la Biblia, ¿sí? En la Biblia. Y ahí es donde tenemos que recurrir a la Biblia para entender si estoy bien o no estoy bien en lo que estoy escuchando o lo que estoy haciendo, en lo que es la Biblia. ¿Sí? No lo que le gusta o no le gusta al pastor o quien esté encargado de la iglesia en su momento, sino qué dice la Biblia. A mí puede no me gustarme algo que hace alguno de ustedes, rascarse así el estómago, por ejemplo. Pero eso es, no dice en la Biblia que esté prohibido, que sea malo, que sea un pecado. Pero no te rasque, no se rasque nadie la panza en la iglesia. ¿Y eso por qué? Porque es que estamos en la iglesia de Dios, pero no dice la Biblia eso, ¿sí? O que te estés, no sé, haciendo cualquier otra cosa, ¿no? Por ejemplo, que tengas un teléfono en la mano. No es pecado, pero obviamente yo sé que te va a distraer y que vas a estar enfocado en otras cosas en vez de estar enfocado en lo correcto, en lo que debes estar, en la palabra de Dios, en la adoración a Dios. Por eso te lo puedo decir, pero no que en la Biblia tú estés pecando contra Dios, a menos que tú estés haciendo otras cosas con tu teléfono en el momento en que deberías estar adorando a Dios y que sea totalmente en contra de Él, ¿no? Viendo cosas que no debes de ver o eso sería otra cosa. Pero la intención es, dale el tiempo a Dios, ya estás aquí, dale el tiempo a Dios, escucha a Dios, enfócate en lo que dice, lo que te está hablando Dios. Pero a veces no podemos entenderlo incluso de esa manera. Y digo, ¿por qué? Bueno, porque la Biblia lo dice, ¿sí? Y aquí, pues, si tú, te voy a spoilear, dirían en estos tiempos, lo que es la predicación. El versículo 10 de este capítulo dice, porque digo, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. En el versículo 10. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué te nos está diciendo Pablo a través de todo esto? Dice, esto es lo que tenemos que estar predicando y en esto confiamos. Esta es la base. Y entonces te vuelvo a decir, pues estamos apenas comenzando y hablando de por qué es importante entender estas cartas, porque te vuelvo a decir, te soy sincero, me ha traído mucho a la cabeza Dios esto de, bueno, yo lo he tenido en la cabeza y Dios me lo ha estado aclarando. Si todos nosotros y en cada iglesia que se leen estas cartas pastorales, se entiende que lo que se está queriendo corregir es el error en la enseñanza, el error en la doctrina bíblica, el error en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sí? Pero para corregirlo, no para conocerlo solamente, para corregirlo. Porque sí, ya sé que estoy mal, pero pues ¿quién está bien? ¿Verdad? Y si todos lo hacen, bueno, pero ese es el punto. ¿Recuerdas cómo terminó el capítulo anterior? Ahí está, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y al parecer esto es un salmo, una canción que se cantaba también en aquel tiempo. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y básicamente es un credo, ¿sí? Esto es lo que creemos, esto es lo que es. Pero esto es lo correcto, conjunto con lo que te acabo de leer hace un momento. Hay muchas prácticas que no pasa nada si las haces o no, como les decía, si me rasco la panza, ok, a mí me puede caer muy mal que se rasquen la panza todos en la iglesia, pero no es antibíblico, ¿sí?
que estés con el teléfono en la mano, bueno, si es para la Biblia, qué bueno, si no te va a distraer, pero tampoco es antibíblico. Que le vayas a un cierto equipo pero aquí podemos bromear de eso, pero yo ni futbolero soy, así que no pasa nada, ¿sí? Ese tipo de cosas. Pero si tú si tú me quieres decir que para pertenecer a cierta iglesia tengo que hacer ciertas cosas, ahí yo te voy a decir, ¿y dónde dice en la Biblia? Te voy a preguntar, ¿dónde dice en la Biblia eso? Y tal vez no sea la iglesia en la que yo deba de estar, realmente. Si me condicionan a hacer algo, a menos que sea lo que es la Biblia. O sea, si yo estoy en pecado, como en 1 Corintios, y me confrontan con el pecado, es que eh, tienes que corregir eso. Sí, no te voy a correr de la iglesia, te voy a exhortar, a menos que ese pecado perjudique a los demás y no lo quieras corregir. Y de otra manera, pues la condenación la está llevando tú mismo, no yo. Porque Jesús vino a salvar, no a condenar, pero cada persona que elige la oscuridad, porque sus obras son malas, pues está condenando a sí mismo. Eso mismo lo mencionó Jesús. Pero no hay muchas cosas que se imponen que no son bíblicas. Y hay muchas cosas que se crean y se mezclan con la doctrina bíblica y ya no es pura la doctrina. ¿Sí? Entonces, vemos lo que continúa aquí. Tenemos un credo con el que terminamos el capítulo 3 y vimos los requisitos de aquellos servidores. Te voy a poner un contexto un poquito más amplio. Ya les he mencionado, ¿no? Que estaba la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso no era un lugar, no era un local. Por ejemplo, cuando Pedro predicó en la primera ocasión, ¿cuántos creyeron? 3,000. ¿Dónde metes a 3,000 personas? En un lugar donde persiguen a los cristianos. Ahorita acabo de checar el auditorio Josefa Ortiz, porque como una referencia, porque si pongo el estadio es muy grande. Tiene capacidad para 5,000 personas. 3,000 personas hubieran cabido ahí, eso hubiera sido una mega iglesia, ya, grande. Pero no podían reunirse así, se reunían en casas, grupos de 5, 10, 20, tal vez 30. Aquí somos de los que venimos más o menos, 25, 35 personas cada domingo. Estos eran los grupos que se hacían. La iglesia de Éfeso, ¿cuántas casas tendría? Y en cada casa tal vez, yo espero que no, pero tal vez en cada casa, aparte de aquel que dice, no, pues yo me encargo de aquí, yo me vuelvo el obispo, el supervisor de este lugar, ¿no? Y le dice Timoteo, sí, pero ¿quién te enseñó a ti de qué vas a enseñar o qué es lo que vas a predicar o qué es lo que... Y una, y a la siguiente cuadra otra, y a la siguiente cuadra otra, y ahí va Timoteo corriendo de una a otra y viendo que todo, ¿quién nos instruyó? ¿Qué están enseñando? ¿Sí? Y la mayoría estaba enseñando lo que les venía a la cabeza. Habla aquí acerca de fábulas y ¿cómo lo menciona? De viejas. Ujú. Fábulas profanas y de viejas. ¿Qué es esto? Pues, ¿habían escuchado algo tal vez de Jesús? ¿Habían escuchado algo de Jehová? ¿Habían escuchado algo del pueblo judío? Pero sobre todo las cosas más esotéricas, cuentos que empiezan a transmitirse de persona a persona, ¿no? Ustedes saben, siempre hay historias, siempre hay cosas que aparecen. Bueno, eso es lo que empezaron a enseñar. ¿Por qué? Porque, bueno, si Jesús viene del pueblo judío y Él es el Mesías y el Dios de Israel es Jehová, ok, entonces todas las cosas de Israel deben ser buenas. Así como nosotros quedamos con la idea de que todo lo que venía, decía, yo lo digo con toda la intención, Made in China. Es decir, que todos decíamos que todo era malo y ahora es muy bueno, ¿no? Muchas cosas son muy buenas de Made in, ok, Made in. O que decíamos que todo lo que venía de Estados Unidos era muy bueno y
después nos dimos cuenta que no necesariamente, que hay cosas mejores. ¿Por qué interpretábamos, así es nuestra forma de pensar, ¿no? De dónde vienen las cosas? ¿Qué pasaba en este tiempo que dijeron, dónde nació Jesús? Y dijeron, de ahí puede venir algo bueno del mismo Jesús, ¿sí? Del lugar de nacimiento. Bueno, empezaron a mezclar este tipo de ideas, de fábulas, de mitos que escuchaban, y eso es lo que estaban enseñando en las iglesias cuando se reunían. Bueno, vamos a reunirnos, ¿qué nos van a contar ahora? ¿Quién sabe? Diría mi abuelo y los abuelos de mi abuelo, puras charras dirían, ¿sí? Pero nada realmente bíblico en cuanto a lo que nosotros conocemos hoy de Jesucristo, de Dios y su verdad. Pero también en estos tiempos pasa. ¿Por qué? Porque la sencillez del Evangelio confronta a mucha gente y lo quieren hacer más complejo, lo quieren hacer más complicado para que tenga más sabor y terminan echándolo a perder. ¿Sí? A quien le gusta más dulce, extremadamente dulce, a quien le gusta más salado, pero al paso del tiempo uno provoca diabetes, otro provoca hipertensión. ¿Sí? Pero la justa medida te mantiene sano, ¿no? De eso se trata. Pero el Espíritu, capítulo 4, ahora sí, el Espíritu dice claramente que en los postreros días, eh, tiempos, los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y la palabra aquí a tener en cuenta y siempre tener en cuenta es apostatar, ¿no? O la apostasía, que viene ahí en sus Biblias, ahí tiene como subtítulo, predicción de la apostasía, los que tiene Reina Valera 60. ¿Qué es la apostasía? La mayoría lo entendemos, ¿no? El dejar la fe. Dice, es un desacato a un sistema de autoridad establecido, una rebelión, un abandono o ruptura de la fe, ¿sí? Esto es lo que significa. Pero no solamente eso, es el hecho de dejar la fe, sino que alterar la verdad o lo que se enseñaba. O sea, no es solamente me voy y ya, sino comienzo a enseñar otras cosas para contradecir o corregir o darle más sabor, como les mencionaba, a lo que yo ya conocía. Y eso es lo más riesgoso. Qué bueno fuera que alguien se aparta, qué bueno, tiene oportunidad de que llegue y se le predique, se le anime a regresar. El problema es que quiera transformar o cambiar lo que dice la Biblia y entregártelo de una manera diferente. Esa es la apostasía, dice, y en los postreros tiempos, eh, Pablo lo avisó antes de salir de Éfeso, en Hechos capítulo 20 lo menciona, dice, después de mi salida vendrán un montón de ¿qué? De lobos rapaces. Les digo, si en cada cuadra había un grupito de creyentes, en cada lugar tenía que haber alguien que dirigiera, y en cada lugar, quién sabe qué estaban contando. ¿Qué tan urgente sería esta carta para corregir y enseñar? Oye, júntame a todos y diles, esto es lo que tiene que suceder, ¿sí? Tenemos que enseñar esto y el que vaya a enseñar tiene que tener estas cualidades, estas características. Son simplemente indiscutibles, no negociables, es de sí o sí. No que no hayas sido un pecador, pero si estás en pecado no puedes hacerlo. Punto. Tenemos que corregir esto, porque pecadores todos somos. Y juntar a todos aquellos dirigentes y cuántos aceptaron esto. Y ese es el tema. ¿Quién escuchamos? Porque no solamente me escuchas a mí, si tú tienes curiosidad por la palabra,
Seguramente escuchas sermones en la semana. Y algo que se me vino a la cabeza ahorita, bueno, más adelante se lo menciono, precisamente acerca de eso. ¿A quién escuchamos? Uy, es que ese sí tiene una iglesia como de 5,000 personas. ¿Quién? Joel, ¿sabes que es predicador de que no se le considera sano? No son 5,000, son 5,000 en su iglesia, pero a nivel mundial son millones. Y con todo y eso, no se le considera sana doctrina. Pero hay más gente que tiene comezón de oír y que está buscando que le rasquen el oído, que le guste lo que escucha y no que le digan, eres un pecador, necesitas arrepentirte, sino eres un triunfador, un campeón, un gigante, ¿sí? A ti te van a aparecer tus Goliaths por donde quiera y tú los vas a derrotar. Ajá. Y llega el fin de mes y ya no sabemos qué hacer, ¿verdad? El primer Goliat que se aparece. Bueno, pero la apostasía, ¿sí? ¿Qué característica de los apóstatas? Dice, escuchando, se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y fíjate qué importante es entender esto, porque cuando decimos demonios, la gente imagina inmediatamente cosas rojas con cuernos y moviéndose y poseyendo. Doctrinas de demonios es algo tan sencillo como que te enseñen algo que no es bíblico, que vaya en contra de lo de la Biblia. Esas son enseñanzas demoníacas, cosas que quieran alterar lo que está escrito en la Biblia, ¿sí? Bueno, es que esas son cosas, ¿hace cuánto se escribió? Ya pasó, ya está obsoleto, no sirve. Estos son los nuevos tiempos. Tienes que enfocarte en la modernidad, en lo que ahora se cree, en lo que ahora se piensa, en toda esa aceptación de eso no dice la Biblia. Pero eso sí es demoníaco. Si lo quieres meter a la Biblia, esas son enseñanzas demoníacas. ¿Por qué? ¿Quién es el gobernador de este mundo? El demonio, Satanás. Entonces, te dice, esto ya está permitido, ya está autorizado. Todos votaron que sí. ¿Y eso qué? Si Dios sigue diciendo que no, sigue diciendo que no. ¿Sí? Hay un caos en nuestros vecinos del norteños por la nueva administración. Ahí nos podríamos meter en muchos temas. Hay cosas tan mal y hay cosas que no están tan mal, la verdad. Nada más que hace falta fajarse bien los pantalones para hacer las cosas, muchas de las veces, también para regarla, ¿sí? Pero, pero de todo tenemos que ver qué es lo correcto y qué es lo incorrecto delante de Dios, porque somos hijos de Dios. Entonces, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, lo va describiendo poco a poco. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias pasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Quiénes son esos mentirosos que tienen la conciencia cauterizada? Fíjate, en esto hemos platicado. Si tú no te has dado cuenta de alguna actitud que te han hecho ver algunos hermanos en cuanto a actitud pecaminosa, algo que no le agrada a Dios, y tú dices, es que no es tan malo, o no te has dado cuenta, o no me he dado cuenta, si me lo han dicho, digo, si me lo han dicho y no me he dado cuenta, tal vez me falta algo bien importante como creyente. ¿Qué me falta? ¿Perdón? ¿Que me la trae qué? El Espíritu Santo.
no está morando en mí o simplemente ya no me importa lo que me diga Dios. De todos modos, sí creo, pero yo hago lo que yo quiero. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Son cosas medio contradictorias, pero puede estar pasando esto. Está cauterizada la conciencia, ya no te afecta en cuanto a entender que está bien y que está mal. De todos modos lo vas a hacer porque tú quieres hacerlo. Y ellos saben, estas personas mentirosos que tienen que cauterizar la conciencia, que no es necesario lo que estaban mencionando aquí. Estaba apenas comenzando el gnosticismo a aparecer. Empezaban a crearse este tipo de ideas y filosofías. Y dice, bueno, pues si ya estamos en otra condición o si tenemos que llegar a la pureza real, pues realmente los alimentos a los que prohibían abstenerse, digo, los que insistían en abstenerse, era más bien la carne, por ejemplo. Y los alimentarse solamente de vegetales, ¿no? Y como en algunos movimientos en estos tiempos, de aire solamente. Y termina, hay muchos que han muerto así, de aire, porque el aire te da todos los nutrientes que tú necesitas. Sí, está bien que dicen que todo el polvo que respiramos son es polvo de cuerpos que han existido durante toda la humanidad, toda la vida. Imagínate cuántos millones y millones y millones de gente han muerto y se ha desbaratado. Y eso es lo que vuela por el aire, pero no que te vaya a alimentar como si fuera proteína, tampoco, ¿sí? Entonces, pero prohibirán casarse. ¿Qué es esto? Bueno, ya estamos en otro nivel, ya estamos con Dios, ya tenemos la vida eterna. Entonces, como decía uno de los evangelios, ¿no? Ya en el cielo, pues, ya no habrá necesidad de casarse. O sea, ¿con quién se va a quedar esta mujer que ha tenido 7 maridos, ¿no? Con ninguno, porque en el cielo no va a haber necesidad de matrimonio, de casarse. Y lo estaban mencionando de esta manera, pero Pablo lo corrige, le dice a Timoteo con la misma palabra de Dios, le corrige en el versículo 4 y le dice, no han considerado esto. Versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. ¿Sí? Esto es, están queriendo alterar, meter ideas raras, dice, no consideran realmente al Dios que creó todo, ¿no? Y que dijo, que vio Dios todo lo que había hecho y él vio que todo era bueno, ¿sí? Entonces, esto es lo que él estaba mencionando, Pablo le estaba mencionando aquí. Y dice en el versículo 5, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. A Pedro también le dijo lo mismo, ¿no? Cuando le muestra en esa visión todos los animales que no eran puros, y le dice, Pedro, mata y come. Tienes hambre, ¿no? Mata y come. No, porque en mi boca nunca nada inmundo ha no llames inmundo lo que yo ya he limpiado, porque este es nuestro Dios. Eso es lo que hace Dios. Entonces, dice, Dios nos lo ha dado y con acción de gracia lo tomamos y con acción de gracia lo ponemos en manos del Señor y como dijo, como dice la palabra, aunque tomemos cosas que no deberíamos, no nos afectarán si estamos de la mano del Señor. Pero continúa insistiéndole. Esta es la segunda parte de la palabra, ¿no? Ten cuidado de las mentiras que de repente aparecen entre personas que no tienen un carácter realmente piadoso. Dice, si esto enseñas a los hermanos, dice el versículo 6, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Si esto enseñas, ¿qué cosas? Lo anterior, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Dijo Pablo
de todo lo que hay en la carnicería puedes comer, ¿sí? De todo lo que hay en la carnicería puedes comer. Y muchos dirían, qué bueno que digo, no hijo de la frutería. Digo, no, obviamente, sí, pero es que conozco tantas personas mayores que tienen, dice, yo sé que él tiene que comer verduras, que él tiene que comer esto, pero cuando le sirvo algo de verduras, cualquier cosa, o ensalada o sopita de verduras, me la avienta y dice, ¿qué crees que soy caballo, que soy vaca? Y yo quiero carne y tienen el ácido úrico, no se pueden ni mover, el colesterol a tope, pero no quieren comer absolutamente nada más porque no son vacas, ni son chivos, ni son caballos. Digo, bueno, o mulas también, yo sé. Sí, pero imagínate, ¿no? O sea, imagínate. Pero les dice, esto enseña, ¿sí? O sea, bueno, esto enseña que todo lo que hemos visto hasta ahorita, lo que es correcto, enfócate en Jesucristo. Si predica a Jesucristo, no va a haber error. Si predicas cualquier otra cosa y nada más los reúnes para darles un mensaje motivacional, créeme, cada quien se va a quedar con un pedacito de eso, pero no se van a quedar con Jesús. Y todos tenemos que recordar que nos debemos a Jesucristo. Siempre. Desecha, dice, las fábulas profanas y de viejas, o sea, las cosas que ya metieron a la enseñanza pero que no tienen nada que ver con la fe correcta que debe de haber en ti. Le dijo a Timoteo también en la segunda carta, que está un poquito más adelante, el capítulo 3, le dice, desde el versículo 12, capítulo 3 de la siguiente carta que está ahí, le escribe también Pablo a Timoteo y le dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán, ¿qué? Persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados. Y le exhorta de esta manera a Timoteo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, o sea, de lo que estás totalmente convencido, lo que has aprendido. ¿Con quién? Conmigo. Pablo dijo de Timoteo, a ninguno tengo del mismo sentir. Imagínate, o sea, Pablo, si tenía algún imitador de él, era Timoteo, ¿sí? Y le dice, persiste y en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Y se acuerdan quién se las enseñó? Su madre, su abuela, ¿sí? Le enseñaban las escrituras. Bien, pero le enseñaban las escrituras, no le enseñaban la religión, sino las escrituras, lo que está escrito en la palabra de Dios, que es lo que nos mantiene en la doctrina seguros. Desecha lo que no tenga que ver con esto. Las historias que nada tengan que ver con la Biblia. También Pablo le escribe a los Gálatas que si aún él mismo, dice, yo mismo, Pablo, que ya te di la instrucción, todo esto, o un ángel de Dios, imagínate esto, o un ángel de Dios vienen y te traen un evangelio diferente, que sean malditos. Dice. No, escuche, a ese grado es de importante que conozcamos lo que dice la Biblia, lo que es correcto. Sea anatema, sea maldito. Ejercítate para la piedad. ¿Recuerdas qué significa piedad? Es la reverencia a Dios. Dice, una definición que podríamos poner es, la piedad es una virtud que se expresa a través de la devoción a Dios y por consiguiente compasión a los demás. Se refiere también a la obediencia a Dios.
La piedad es obediencia a Dios, devoción a Dios. ¿Y cómo se manifiesta en la vida del creyente? Bueno, amas a Dios, amas a tu prójimo, con todo lo que eso implica, ¿no? Amor, paz, benignidad, paciencia, todo lo que significa, todo lo que quiere el fruto del Espíritu. Entonces dice aquí, de nuevo, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso y muchos vamos a decir amén, pero no es tanto por eso, ¿sí? Amén, diríamos. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y esto es importante, porque no habla solamente del ejercicio físico en sí, sobre todo en ese tiempo. Imagínate cuántos se ponían a hacer ejercicio después de trabajar como esclavos 12, 15, 20 horas, que tenían apenas para llegar a cerrar los ojos un ratito y levantarse a trabajar de nuevo. ¿Quién se iba a poner a hacer ejercicio y a inscribirse en el gimnasio, ¿no? En ese tiempo. Pero habla de esto, o sea, ¿cuál es? Pero con muchas connotaciones. ¿Qué es lo que buscamos a veces en esas motivaciones que pretendemos escuchar? Vemos una figura y nos atrae, ¿no? Vemos unas actividades y nos atraen. Y queremos de repente ser como esas personas. Y vemos tal vez algún predicador que Dios lo usa, pero de alguna manera aparenta la apariencia. Cuando no conocemos a alguien, nosotros nos imaginamos cualquier cosa. Ah, yo quiero hacer esto porque entonces me voy a ver como tal. Digo, no, no es esto lo que tenemos que buscar. Tenemos que buscar lo que sale de la boca, guiados por la palabra de Dios, no por la vista. Ahora caminamos por fe, no por vista. La vista nos engaña todo el tiempo y a eso se refiere. Dice, ¿tú qué buscas hacer o cuál es tu pretensión en la vida? Y incluso, no incluso, primordialmente como creyente, ¿sí? Llegar a la vida eterna sería la buena obra que deseamos, ¿sí? Pero ¿cuál es? ¿Ser un gran predicador? ¿Llegar hasta una iglesia muy, lujosa? ¿O pertenecer al cuerpo de Cristo y vivir en el cuerpo de Cristo, ser un cristiano con convicción, íntegro, hasta el día que el Señor me llame a su presencia? ¿Cuál es el propósito? Porque a veces menospreciamos la gente de una iglesia, pero anhelaríamos estar en cierta iglesia. ¿Y qué tal si te toca compartir tu morada con lo de la otra iglesia, ¿no? Porque todos somos iguales delante de Dios, los creyentes, ¿sí? O creemos que nos van a poner en un lugar más nice que en otro, a unos y a otros. No hay eso en el cielo. Dios no hace acepción de personas. Acepción es tener personas predilectas o hacer tener favoritismo, ¿sí? Excepción es algo diferente, acepción de personas. Dios no tiene favoritos, ¿sí? Bueno, dice que ejercitemos en la piedad. Y en la piedad hay disciplinas bíblicas para ejercitarnos, ¿sabías eso? Sí, ese gimnasio sí lo podemos costear con nuestra fe. ¿Me pones la primera, por favor, de lo que te pedí, Helen? Disciplinas bíblicas. Apúntalas. No, sí, ya me las sé, pero no las haces, apúntalas, ¿sí? Y apúntalas y pégalas todos lados. La oración, la lectura bíblica, el ayuno, no forzado, el ayuno voluntario, porque cuando es forzado, pues, pues no cuenta, ¿sí? La adoración, la comunión y la generosidad.
son disciplinas bíblicas. Si tú te ejercitas en la piedad, vas a llegar a ser, vas a tener que hacer esto. Y lo digo al tener con toda la intención. ¿Por qué? Porque de otra manera, ¿qué podrías hacer para ejercitarte en la devoción a Dios? Si no es orar, comunicarte con Él, leer su voluntad. ¿Quieres escuchar a Dios? Lee su palabra. El ayuno, que en base a esto es limítate o abstente de cierto tiempo de alimento, pon ese tiempo en manos de Dios y deja que Dios te comience a guiar a través de lo que tú ya oraste, tú ya leíste, y que Dios te comienza a manifestar en ese tiempo que tú le entregas a Dios. Te digo, si es porque pues, no pudiste, no te alcanzó la quincena, no, cualquier cosa y te tuviste que esperar. Le digo, pues Dios, en tu nombre, pues ¿qué? Pues puede valer, ¿por qué no? Pero si es porque fue circunstancial, que sea con intención todo el tiempo. La adoración, esto es adorar a Dios. Reunirnos en comunidad como cristianos, como hijos de Dios, como su cuerpo, a adorar a aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Si la comunión, recuerda esto, la comunión entre los hijos de Dios, eso refleja la comunión con nuestro Padre eterno, ¿sí? Y la generosidad, tanto en el servicio como en el dar cuando es necesario, tanto en tu iglesia como en el hermano cuando es necesario. Todo el tiempo. Todo eso te va sensibilizando a la voluntad de Dios y te va guiando a mantenerte en lo correcto, en la fe verdadera, en Jesucristo, en el que murió y resucitó, y no perderte en otras cosas, porque el mundo está lleno de distractores, agradables o desagradables, ¿sí? Pero siempre son distractores, cosas que te quieren apartar de la verdad y de la fe. El ejercicio corporal u otras cosas para poco aprovechan. ¿Es bueno el ejercicio? Si es bueno el ejercicio. ¿Es bueno comer sano? Si es bueno comer sano. ¿Es bueno cultivar la cultura? O sea, estudiar, prepararse, es excelente. Pero sin Dios, créeme, no vas a, de nada te va a servir al final. ¿Sí? Este es el punto importante. Entonces, eh, es más, hace poco escuché un comentario que hizo una gimnasta profesional que dijo, el ejercicio es muy bueno para todo el mundo, pero el ejercicio de alto rendimiento es hasta peligroso, es muy peligroso para todos. Todos los deportistas de alto rendimiento siempre están en riesgo, ¿sí? Desde el corazón hasta yo los quiero ver con la mayoría con las articulaciones después de los 50, 60 años. La mayoría le batallan ya para caminar o ya tienen cirugías en diferentes partes del cuerpo cuando no les ha dado infartos o no se quedaron en el camino. De los de alto rendimiento, pero el ejercicio es bueno, pero tampoco tanto, ¿sí? Entonces, hay que considerarlo de esa manera. Y después de ahí dice en el versículo 9, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todo. Y la segunda o tercera vez que mencionan esta carta, palabra fiel es esta. Y recuerda, cuando menciona esto es, tengo que poner atención a lo que sigue. Y es lo que leímos al principio, el versículo 10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Sí? Nos lleva de tiempo en tiempo en la carta, nos regresa a Jesucristo. No pierdas el objetivo, no pierdas el objetivo, no pierdas el objetivo. Te voy a estar hablando de muchas cosas que tenemos que hacer en la iglesia, cómo tenemos que comportarnos en la casa del Dios viviente, pero es porque se trata de Él. Se trata de Jesús, se trata de que es camino, la verdad y la vida, siempre, ¿sí?
que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen, o principalmente de los que creen, o únicamente. Quiere quitar esta palabra de únicamente, porque si es el Salvador de todos, sí, murió por quienes, por todos, para que se salven aquellos que confiesen a Jesús. Ajá. 11, esto manda y enseña. O sea, esto es lo que tienes que decirle a todos los que están buscando hacerse cargo de ese grupo de oración o de ese grupo bíblico, de ese grupo de casa. Esto manda y enseña, ¿sí? Que se trata de Dios, que se trata del Salvador, que se trata de Jesucristo, que se trata del Mesías, para que no se desvíen por otro lado. No se trata ni del pastor, ni del lugar, ni se trata de qué tipo de Biblia tienes, se trata de Dios, se trata de Jesús, el que murió por ti y por mí. ¿Sí? No descuides, dice. No, perdón, ya me brinqué. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Le voy a decir algo que les va a hacer sentir bien a varios. Cuando habla de juventud, ahí no habla de 15 o 16 años, ¿sí? Que es lo que nosotros decimos hoy. Son jóvenes. Está hablando de personajes de entre los 25 y 40 años, más o menos, ¿sí? Nadie tenga en poco tu juventud, ¿sí? Si ya tienes 41, ya fuiste. Ah, no te creas, también. También, pero habla acerca o sea, ninguno tenga en poco tu juventud. Es bien común también, muy común, que, bueno, más bien era, ahora tristemente ya las canas se desechan, ¿sí? Las canas empiezan a ser a un lado. Antes eran señal de respeto y la gente escuchaba a las personas mayores. Ahora tristemente los jóvenes no, ahora creen que saben más que todo el mundo. Y esto es triste, de verdad, porque aunque tiene más conocimiento, hasta un niño de 12 o 15 años, en cuanto a las cosas nuevas que hay, que las personas de más de 50 o 60 años, no tienen ahora sí que no tienen todo el kilometraje recorrido, ¿sí? No tienen los 60 años de experiencia que se tienen y que poco a poco se van a ir dando cuenta estos jóvenes y que van creciendo, mientras vayan creciendo, que no todo es el conocimiento, sino también la experiencia que se va adquiriendo, ¿sí? Pero en esos tiempos precisamente se veían las personas mayores y también se les consideraba más sabios en general. Entonces nadie tenga en menos, nadie te tenga en menos por la edad que tienes, por lo joven que te ves o porque tal vez no pintas canas, porque tienes el conocimiento. Y les vuelvo a decir, Pablo lo consideraba un imitador de él fiel, ¿sí? A nadie tengo como a Timoteo, dice. Le dice a Timoteo. Pero mientras nadie tenga un poco tu juventud, pero sé ejemplo. No solamente les digas, es que yo soy el pastor, es que yo soy el supervisor, es que yo soy el episcopo, el obispo de este lugar. No solamente les vayas y les gritas, es que Dios a mí me puso. Sé ejemplo de los creyentes en esto específicamente. Palabra, que hables con sabiduría, ¿qué es esto? Que hables palabra de Dios, ¿sí? Conducta, que reflejes lo que estás hablando, ¿sí? Amor, manifestación real del amor a Dios, ¿sí? Espíritu, fe y pureza. Está en el versículo 12 de ahí. Conducta en palabra, en conducta, en amor, dice espíritu, ser un espíritu noble, un espíritu manso y humilde, una fe que no te la mueven nada más porque te digan, eres creyente, eres cristiano. Bueno, es que a veces, es que de repente sí voy a la iglesia, pero pues no te creas que me convenzo tanto.
¿Qué estás haciendo aquí? Que es mejor que estés aquí, ¿eh? De todos modos, siempre es mejor, porque Dios en algún momento te va a transformar, te va a convencer, ¿sí? Como me lo hizo conmigo. La mayoría de los hijos de padres creyentes creen que nacimos creyendo, ¿sí? Y la verdad es que en mi caso pasaron 35 años para que eso sucediera. Mi esposa más o menos lo mismo. Y la mayoría de nosotros tampoco fuimos desde los 5 años, ¿sí? Pero fe y pureza. ¿Qué es esto? Guardando lo que dice la palabra de Dios. O sea, lo que tú vas a predicar tienes que vivirlo. Esto es, la integridad en tu vida va a ser la que convenza o la que se manifieste delante de ellos como el reflejo de lo que es la palabra de Dios. Si yo puedo conocer la palabra, yo puedo enseñar la palabra y portarme totalmente diferente a lo que digo. ¿Le suena? Ok. ¿Qué crees que van a ver las personas cuando tú les hables, pero cuando te vean? Me van a decir, ah, sí, yo quiero eso de Cristo. Ajá. Pues no. Bueno, sé ejemplo, dice, sé ejemplo. Entre tanto que voy, y aparte de ser ese ejemplo, entre tanto que voy, ocúpate en qué. Tres cosas también. ¿Me pones la tercera, por favor? La lectura, la exhortación y la enseñanza. La lectura obviamente todo esto es aquí, en la iglesia, le dice a Timoteo. Mientras que voy, tú sigue enseñando, tú sigue exhortando, tú sigue manifestando lo que es la palabra de Dios. No la dejes, ¿sí? Enfócate, ocúpate en seguir leyendo, ocúpate en exhortar y ocúpate en enseñar. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. No sabemos qué don específicamente, pero sí te voy a decir una cosa, la imposición de las manos no determinó el don de Timoteo, ¿sí? La imposición de manos es otra práctica que también que se hace en algunas iglesias y creen que al ponerle las manos ya le están diciendo que eso va a suceder en su vida por el resto de la eternidad. Y no es así. Es algo simbólico que se hace orando por una persona. Va a salir alguien de la iglesia a plantar una iglesia, un nuevo estudio bíblico en algún lugar. Vamos a imponer manos sobre él y como enviado. Entonces nosotros estamos orando por ti, estamos pidiendo a Dios que te guíe, que te guarde, que te provea, que todo lo necesario y que Él esté contigo en todo momento. Y ya le da la patadita y vámonos a volar. Pero no es que al ponerle las manos, todo ya nosotros declaramos que algo va a suceder en su vida, ¿sí? Y va a pasar. No, esto depende de Dios. Pero, y el don que yo me atrevo a pensar que era el don de presidir que podría tener Timoteo, porque lo mandó a este lugar donde había mucha gente, muchos creyentes y tenía que hablar con muchas personas, tenía que dirigirlos e instruirlos. Tal vez el de la enseñanza, porque él hacía lo que Pablo hacía, pero no sabemos exactamente qué don. Pero bueno, esto es solamente para tocar este punto, pero porque eso ya fue muy personal para con él. Pero todos sabemos que, bueno, para con él, pero también sabemos que todos nosotros tenemos dones dados por Dios. Y si no lo sabías, sábelo el día de hoy. Tienes dones dados por Dios si eres creyente en Jesucristo. Esos dones van a servir para la iglesia, para edificación, crecimiento de la iglesia, y va a ser algo que en lo que tú vas a participar.
activamente en tu iglesia. 15. Ocúpate en estas cosas. ¿En qué cosas? En lectura, exhortación, enseñanza. Muéstrate como ejemplo a los creyentes. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Con qué fin? Fíjate la importancia de que seas un creyente, que conozca la verdad, que abrace la verdad y que viva la verdad. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No que tú los vayas a salvar, sino que la convicción que tú manifiestas, la integridad como cristiano que tú manifiestas cada día, ¿sí? En la fe en Jesucristo, va a proyectarse hacia aquel que te escucha y que está contigo y va a llegar a tener, dice aquí, la misma fe que tú. Va a creer igual que tú y va a tener la salvación al igual que la tienes tú. No porque tú le hayas salvado, pero sino porque Él se dio cuenta cómo vivías tu fe. Amén. Este es el capítulo 4 de 1 Timoteo. Nos está llevando a entender que debemos de vivir de acuerdo a lo que creemos ahora, ¿sí? Las cosas viejas pasaron. Aprendimos muchas cosas y sabemos que hacíamos y tristemente muchas veces hacemos cosas que no deberíamos hacer porque no le agradan a Dios. Pero es que siempre lo he hecho. Por eso, pregúntale a Dios si es correcto que lo sigas haciendo. Si no es pecado, no pasa nada. Pero hay cosas que no son convenientes ya para ti. Que, que son de las cosas que son lícitas, pero no te convienen. Y a veces esas cosas nos van estorbando, cosas que aprendimos y que seguimos practicando, ¿sí? Que tal vez no las hago yo por mi cuenta, pero sí voy a donde las hacen porque me siento un poquito mejor o más tranquilo. A veces es la familia, a veces son los amigos, a veces fueron conocidos que dejamos en algún lugar. Ay, hoy como que me siento con ganas de bailar en la iglesia, me voy a aquella en la que estaba. Bueno, pues está bien, si le predican bíblicamente, está bien, vele, dale 5 vueltas a las sillas, déjate caer hacia atrás. Nomás no te avientes mortales, menos si tienes más de 40 años, porque puede ser que más pronto lleguemos a la presencia del Señor, ¿sí? Pero cosas que no son convenientes, a eso no se refiere Pablo. Les decía la semana anterior y casi cada semana, tenemos la Biblia en las manos. Podemos, si bien a veces el discernimiento nos traiciona, podemos leer y darnos cuenta de la verdad. ¿Sí? Entonces ya es más difícil que nos engañen. Si leemos, si oramos, si nos ejercitamos en la piedad. ¿Con qué? Con la oración, la lectura, el ayuno, la adoración, la comunión, la generosidad. Con todas, pastor, haz algo. Es que muchos no ayunamos. Qué bueno sería una vez al año, una vez cada mes, una vez cada 6 meses, no sé, tómate. eh, sí, ahorita que está de moda el ayuno intermitente, ¿verdad? Otra vez, que sea por Dios, no por bajar de peso, ¿sí? Pero ejercitarnos en esto. Tu fe va a crecer, la convicción vas a sentirla más clara en tu vida. Los problemas no se van a desaparecer, pero cada día los vas a enfrentar con mejores recursos y vas a estar más firme en el Señor. Vas a poder dejar actitudes, actividades o cosas que te están estorbando y te estorbaron siempre, pero no te dabas cuenta, con toda confianza. Dios es un Dios celoso. Cualquier cosa que ocupe su lugar,
así como aquella vez que estaba el arca el arca del pacto dentro con los tesoros eh, que habían saqueado en diferentes lugares, que habían invadido, y que estaba un ídolo enfrente del arca y le rompió los brazos al ídolo. Los brazos le cayeron. De esa misma manera van a caer las cosas delante de él, siempre. Mejor que nosotros las quitemos. ¿Sí? En nuestro corazón hay muchos ídolos. Decía un teólogo que en nuestro corazón es una máquina, es una fábrica de ídolos. ¿Sí? Y dejamos uno y agarramos otro. Hay que poner a Dios en su lugar, a Jesucristo en su lugar. Y ahí ya no va a caber nada más que pura gracia y misericordia de Dios. Amén. Vamos a terminar en oración. Dios y Padre.